Caminamos entre tanta gente sin conocerla. Caminamos y ahondamos en nuestra vida impregnados de otras presencias. Ellos, los otros y nosotros tenemos esta oportunidad única de encontrarnos y aceptarnos. ¿Y entonces cómo es? ¿Qué es ser diferente? Diferente es interpretar la realidad en forma distinta. Diferente es estar parado en el único lugar que puedo estar, en mi lugar. Diferente es reconocer que a pesar de nuestras notables diferencias, a todos nos late el corazón en el mismo lugar. Y está por salir el sol, mira. Sí. Bueno. Ahora, este debe ser uno de los pocos paisajes que llueve, truena, nieve, viste, te da lo Sí. mismo, porque tiene igual su encanto, ¿no? Sí, no, este lugar es espectacular. Mira Tiene- el juego del sol ahí en el árbol, los brillitos. Mira, Sí. mira lo que es esto, paramos acá. Mira. Sí, yo me acuerdo cuando veníamos de chicos con mi abuelo y mi viejo, mis Acá. viejos, Sí. ¿no? Veníamos ahí en esa orilla, siempre era un lugar que venía mucha gente a hacer camping, Sí. el asado de los Sí. domingos. Sí. No había mucha gente, era poca gente, pero mucha gente se reunía acá, eran como lugares... Y al turista no le dicen mucho de este lugar, No, ¿viste? no. Muchos turistas ni siquiera saben que existe, que pueden ver un río de cordillera Sí. tan cerquita. Es Y- como que los sí, lugareños totalmente. no le pasan el dato, es como... Es un río que tiene poca prensa. Che, naciste acá entonces. Sí. Además, mira, hace unos años, cuando tenía 20, me operaron de una hernia y me acuerdo que me dieron un calmante, esos calmantes que te dan. Y una de las cosas que aluciné en el medio del calmante es que yo estaba pescando con unos amigos por allá arriba. No. Pero hasta paso por ese lugar y veo ese lugar que yo alucinaba, que estaba pescando con mis amigos. Y me decían que yo les decía, che, ¿viste cómo están saltando? ¿Y cómo Qué grande que es". pescabas? ¿Y cómo pescabas? Con mosca. ¿Ah, sí? Estábamos Pescaban, pescando ah. todos con mosca. Ah, bueno, ya estabas en una etapa, porque si no los chicos pescaban con la latita. Sí, pero ya a esa altura ya estábamos pescando con mosca. Casi toda mi adolescencia, mi niñez la viví en un lugar que teníamos campo y árboles y era salir a estar todo el día no en la calle, era en el campo, Claro. enfrente de casa no había nada, a pasar a ir a vivir a la Isla Victoria, donde disfruté 4 años de mi adolescencia, 4 o 5 años de mi adolescencia, así que ¿Qué lugares para sí, crecer? sí, espectacular. Ah, Nosotros íbamos los viernes y volvíamos el domingo, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, y a caminar ese lugar que es muy interesante. ¿y cómo te creció esa idea sobre lo diferente? Eso es una historia interesante, larga. En realidad, yo cuando terminé la secundaria tenía dos ideas de estudio. Quería estudiar por un lado filosofía, que es algo que me sigue gustando Sí. y sigo estudiando, y quería estudiar psicopedagogía. Me fui a Buenos Aires y duré una semana, ¿no? Fui en esa semana 2 veces a intentar ver si me escribía o no me escribía y dije, no, la verdad que yo Es difícil, no tenía Buenos Aires. ganas. Para gente que Sí. creció acá, Y para mí fue muy difícil porque además el 80% de mis compañeros se habían ido. Así que
volverme a Bariloche suponía volver a estar sin mis amigos. ¿Qué edad tenías? Y tenía 19 años. Claro. Así que fue... Pero creo que fue la mejor elección que hice. Y no sé, yo supongo que eso, la influencia de mi vieja laburó en la escuela especial cuando recién empezó, en la escuela especial 6, y supongo, nosotros íbamos y participábamos de movidas y de encuentros que se hacían con olimpiadas especiales. Yo supongo que Claro, todo eso sí, fue que un ya- convito que ya se fue el- macerando, sí. Claro, ya lo tenías incorporado desde chico entonces el tema. Sí, después tuve la suerte de conocer una profesora que a mí me signó muchísimo en mi vida, que fue Leonor Morante, una psicopedagoga que es una eminencia, para mí es una tipa de las más inteligentes que he conocido en mi vida en este campo, que ella volvía del exilio, había estado exiliada en México y en Alemania, había estudiado la pedagogía Montessori. Y ella cuando yo estaba en primer año de profesorado, me convoca a trabajar un tiempo, estuve 3 meses creo, porque también estaba estudiando y no podía dedicarle mucho. Y ahí conocí, bueno, a varios de los que hoy están en CREAR. Mira, ¿no? mira Lautaro. mientras los brillitos del sol. Sí, Perdóname que te interrumpa, pero Me es encanta que, ese árbol que está ahí en el medio. ¿viste? Ese árbol que está bueno, sí. Árbol muerto. Y Y entonces- ahí, y a partir de ahí, qué sé yo, también siempre estuve muy ligado a ese universo de la persona con discapacidad intelectual, sobre todo el universo de pensamiento, ¿no? de cómo se constituye, ¿Cómo construyen lo que... sí, el la realidad, pensamiento lo distinto? cotidiano, Claro, sí. me parece alucinante. ¿Cómo es eso? Contámelo, porque yo no he tenido mucho contacto, así como la oportunidad que vos tuviste. Y de pronto yo sí pienso que tienen una construcción de pensamiento y una elaboración, y de hecho lo veo, ¿no? Lo veo cuando lo pintan, lo veo cuando están pintando un cuadro, veo cuando hacen una danza, cuando están tocando, cuando bailan tango. ¿Viste? Cuando se enamoran, porque he tenido la oportunidad de verlo en una película o ver crearte, ¿no? Que es lo más cercano que he Sí. tenido en mi vida, ¿no? Y lo que yo veo, que lo que ellos tienen es como un amor espontáneo tan claro, tan así, tan abierto que no es muy difícil mancillarlo o distorsionarlo o asustarlo. Me parece que Sí. es más fuerte la idea no la idea, sino el vivir el amor como ellos lo viven, que como lo vive una persona que tiene una capacidad intelectual normal, digamos, ¿no? por decirlo de alguna forma. Sí, en realidad es la construcción de la realidad, ¿no? No solamente el amor, sino... y quizás lo que tienen es que tienen menos posibilidades de ser afectados por los paradigmas sociales. O sea, tienen más capacidad de impermeabilidad, diría yo. Como son menos... Es menos factible que las cosas cotidianas que nosotros nos envuelven, como las cuestiones que tienen, sobre todo que tienen que ver y que nos constituyen, que tienen que ver con el mercado. Esto que nos constituye en el tipo de ropa que tenemos que usar, elegir de acuerdo al tipo de tribu que somos o pertenecemos, el tipo de música que escuchamos, el tipo de auto que compramos, las zapatillas, que nos moldea hasta las cosas que decimos y las cosas que creemos, ¿no? Y que les hace sentir seguros o inseguros. Claro, y necesitamos Sí, además sí, estar todo el sí. tiempo reafirmándonos, mostrando cuál cosa nueva compramos y cuál cosa, en qué núcleo estamos perteneciendo. Ellos son bastante más impermeables a eso. La persona con discapacidad intelectual, hablo, ¿no? No tiene tanta... no es tan factible sufran hacerlos eso. vulnerables a Claro. eso. De hecho, sí. A ver, ¿qué ibas a mostrar? Sí.
acá tenemos esto es un laburo que está haciendo Carlitos. Carlitos expuso en Estados Unidos, en varios lugares. Tiene una técnica muy particular, Carlitos. Y bueno, y ese es de Martín, es un trabajo de este año. Martín también tiene unos cuadros que son impresionantes. No le teme al color, ¿eh? No, Martín no. ¿Eh? No, Martín No no. le Martín teme. empezó... ¿Qué edad tiene Martín? Martín tiene unos 30 y pico ahora ya. No sé si llega a los 30, no sabría decirte. Y su despertar en la plástica empezó a partir de ver cuadros de Andersbacher. Cuando vio los cuadros de Andersbacher, empezó a hacer como un montón de cuadros muy parecidos, muy copias a Andersbacher. Mi energía conocida. Y no sé, estalló por ahí. El tipo fue increíble cómo empezó a producir a partir de ahí. Después... ¿Y dónde lo vio? ¿Acá? ¿Ustedes tienen...? Sí, tenemos una pinacoteca. Y después empezó... Y ahora ya está en su propia historia, que es alucinante, ya cada vez... Le escribieron los referentes, los maestros, y después siguió haciendo la de él, como haría cualquiera de nosotros. Sí. En cambio, qué sé yo, Carlitos o Lolo, no, ellos, por más que les muestres... Lo que les muestres... Y estos son algunos de los... Estos son algunos de los chiquititos que empezaron a hacer... Este es Tony. ¿Los chiquititos que edad tienen? No, chiquititos, digo, cuadros chiquititos. El Fede, Marita tiene un manejo del abstracto, es la que pintó los triángulos. Afuera. Sí, muy interesante. Ya se acordaba, miró. Sí. ¿No? Bueno, algunos, por ejemplo Marita creo que ha trabajado bastante con Miró, Ah. mirándolo, ¿no? Sí. Carlitos. Esa sonrisa socarrona. Sí, Carlitos, son caras. Son fantásticas. Mira. Esto es de Claudia. Mira qué lindo. Claudia hace muchos paisajes y... Sí, me encantan los paisajes. También otro de Carlos. ¿Cómo es? ¿Todos pintan? En general sí, hay algunos que son... ¿Quieren No, mira, este es de Fede. Wow. Fede es un pibe que está empezando a despertar y es impresionante lo que está haciendo Fede. ¿Y qué sentís cuando pintas? Que está como un pájaro libre. Pájaro. Cuando pintas, así es. El arte es como pintar, no sé, un cielo. El trabajo que hacen, cómo trabajamos, cómo mostramos que el arte se puede mostrar y que no le tenemos miedo a nadie, artístico. Yo fui muchos años también maestro de escuela. Y el año pasado me contacta por Facebook una exalumna que era una nena divina, una preciosidad de persona. Escribía muy bien, yo creo que tenía ahí una dotada en la escritura, estaba en quinto grado, así que tenía 9, 10 años. Escribía muy bien esa piba.
Y me escribió, me dice, vamos, profe, ¿se acuerda de mí? ¿Qué edad tiene la chiquita ahora? No, ahora es una mujer, me escribió porque había terminado recientemente la facultad y había estudiado letras. Una piba muy humilde. Y me quedó, fue muy fuerte porque me dijo, me dice, usted nunca supo lo que significó para mí haber sido su alumna en ese momento, porque yo estaba pasando un infierno. Y el único lugar donde yo me sentía bien era en la escuela. Y fue una anécdota que a mí me pegó por dos lugares. Por un lado, me gratificó el haber dado un espacio donde el otro se sintiera que podía crecer y que alguien confiara en ella. Y por otro lado, me pegó en el lugar de decir, nunca pude ver el infierno que vivía esa chica. Yo solamente veía a una buena escritora. Y cuántas cosas uno se pierde del otro a veces, porque solamente ve lo que aflora, ¿no? Claro. Y no lo que está detrás. A mí me dejó pensando, porque yo estoy convencido que la acción del docente tiene que servir para poder encontrar esas cosas Claro. que complican, sobre todo a un niño, ¿no? Una persona con discapacidad. Y me quedé como, wow, cuánto falta para mirar, ¿no? Y a veces uno queda así sobre una superficie. Esa fue una anécdota que hace 2 años. Y a partir de ahí me empezó a sonar otras cosas en la cabeza, de empezar a tener otros registros y empezar a pensar en que es necesario que haya más de una mirada siempre. Porque lo que pasa es eso, en un espacio como el aula de una escuela, el único que está entre el niño y el único adulto que está es uno solo, es el maestro, no hay otros maestros. Y eso es algo, por ejemplo, en Crearte que es bastante interesante, que no suele suceder. En general, mucho más de uno, y trabajamos mucho sobre la posibilidad de compartir las miradas que cada uno tiene sobre las realidades y las cotidianidades de cada uno. Y eso es sumamente rico. Eso me parece la posibilidad de crear colectivamente me parece maravilloso. Claro. Porque ahí es donde uno puede hacer diferentes abordajes y no quedarse tan sesgado en esto, ¿no? En mirar solamente a una buena escritora y no darse cuenta que la buena escritora estaba pasando muy mal, ¿no? Está bien que haber visto una buena escritora también le dio el aire y el respiro que necesitaba para poder encarar su vida, que fue indudablemente... Por ahí, es decir, lo importante era que vieras eso porque ella necesitaba un punto de fortaleza en su vida. Sí. Tal vez no hubieras podido solucionar aquel tormento que ella tenía en su otra vida. Tal vez no, pero como adulto hubiese estado bueno saberlo. Sí. O capaz que entre varios sí lo podríamos haber resuelto, ¿no? El cuidado. Nunca me dijo de qué se trataba, pero fue muy, muy interesante la anécdota. Porque, bueno, nada, esto aporta en ese sentido, ¿no? Chicho, el cuidado hacia el otro, cuando está en una condición minusválida, que no está a la altura de los demás, ya sea por edad, ya sea por capacidad, ya sea porque está en un ambiente que no es el mejor, hay muchos motivos, ¿no? Y a uno le sale con desesperación a veces el cuidado. Hay lugares que es como un sentimiento natural en las personas que tienen más o menos valores normales, ¿no? A mí, dentro de las últimas cosas que hemos vivido, a mí me duele el hambre en Santiago del Estero, en Tucumán y en el Alto, ¿no? Me duele la cantidad de chicos muertos en Palestina, en Irak, ¿viste? Y me sale la cosa del cuidado, como me entra como una desesperación de que tendríamos que hacer tantas cosas más que
que no nos damos cuenta que en este mismo momento están sucediendo esas cosas que no tienen que suceder, porque es como que esos seres están un poco a merced de nuestro cuidado, y nuestro cuidado no está funcionando. Y es como, a mí se me oprime a veces la garganta, me entro en desesperación. Y yo sé que no está en mis manos muchas veces solucionar eso. Y que está en mis manos hacer esto que hago, un momento de paz, de serenémonos, encontrémonos en la confianza para que no haya tanto, para que no generemos tanto dolor a otras personas. Pero pienso que en el fondo todos los seres humanos tienen esa porción del cuidado. Sí, sí, puede ser. No sé si... Yo no sé si lo tomo como una cuestión de cuidar del otro. Lo tomo más como... A mí, mi vida hasta el día de hoy ha sido una vida muy plena. Tuve una infancia magnífica, acá un par de cuadras, viví lo mejor que un niño podría vivir, con los padres con mucho amor y mucha amorosidad. Y hasta el día de hoy todo me ha sido accesible, sencillo, nunca tuve... Y creo que es como una deuda que más que uno tiene que hacer cuando las cosas le son sencillas, algo por el otro que no lo es tan sencillo. Claro. Por las razones que sean. Porque es como devolver, ¿no? Es como, más que ayudar, yo creo que es una deuda de gratitud, ¿no? Hay que ser agradecido porque las cosas te salen, y cuando uno agradece, tiene una deuda con el otro, entonces se tiene que brindar al otro. Pero no por una cuestión de ser una muleta, sino desde un lugar de compromiso, ¿Cuál es la de creer. diferencia entre en el cuidado de tu trabajo, ¿no?, hacia el otro, en que no seas una muleta, sino que el otro aprenda a disfrutar de sus capacidades, que a confiar en sus propias capacidades? ¿Cuál es? Esa es una pregunta súper interesante. Es muy, pero muy delicado la cornisa por donde se camina en ese sentido. Nosotros, una compañera mía habla Verónica dice, nosotros somos como una especie de energía colateral, o sea, no tenemos que hacer por el otro ni estar empujándolo de atrás, sino estar al lado y estar como acompañando a la persona en sus procesos, y siendo muy conscientes de que es estar con el otro, no haciendo para el otro o contra el otro. O reemplazándolo. O reemplazándolo. Es muy complicado. Y a veces a mí en muchas de estas cosas también me pasa últimamente, sobre todo me siento como que también en algunos lugares, por el protagonismo, por lo que fuera, uno va tomando el lugar del otro. Y yo, por ejemplo, en muchos lugares soy ahora como visibilizado como que es... Hace poco me invitaron a hacer un programa un microprograma que la idea era empezar a hablar sobre discapacidad y demás, y yo dije, no, yo quiero hablar sobre derechos, pero derechos para todos, porque claro, si no me pongo en el lugar yo hablo por los discapacitados, claro, y yo no soy una persona con discapacidad, o sea, yo me empodero y me siento un militante de la causa, pero no soy una persona con discapacidad, como me empodero de las cuestiones de género, de la situación de
de exclusión que viven las mujeres, pero yo no soy mujer. Entonces, uno se puede convertir en militante de las causas, pero no ser la causa.